Bienvenidos a Mercados del Sector, el resumen informativo agropecuario más importante de la semana, con muchas novedades desde el punto de vista de resoluciones ya publicadas en el Boletín Oficial que involucran al negocio externo de la carne, que vamos a ir comentando y desarrollando en el transcurso de este encuentro virtual que tenemos semana a semana. Algún que otro adelanto, resolución 60, que deja fuera de la requisitoria a los propietarios de frigoríficos, de plantas industriales, y que pone la mirada, pone el foco en los matarifes, en los usuarios de esos frigoríficos que en los últimos tiempos, en virtud de las exportaciones de carne vacuna crecientes, han armado empresitas exportadoras. Esto tiene que ver, según la resolución y los argumentos del gobierno argentino, en que se venía subfacturando mucho de estas exportaciones. De hecho, recordamos, hace algunos días atrás, 15 empresas de este tipo fueron suspendidas para la exportación y 40 toneladas interdictadas. Resolución conjunta 3, que es la declaración jurada de venta al exterior de carne vacuna. Este sí es un tema espinoso, ríspido, que vamos también a tratar de analizar en este transcurso del encuentro. Y el troceo, que ya está firmado y escrito en la resolución y que va a empezar a tallar para el negocio de la carne vacuna en la Argentina a partir del 1 de enero del año que viene. Empezamos a desarrollar toda la información con estos títulos. La invernada sostenida durante los últimos días, con algunos leves cambios para lo que son renglones puntuales de vaquillona, pero por fin empieza a haber alguna leve mejora para los vientres que venían muy tranquilos desde hace ya varios meses, y ahora por vacas nuevas con garantías de preñez, sobre todo si son de calidad, se están viendo algunas mejoras. Segunda semana consecutiva de suba para el capón en el mercado interno, pero que está directamente vinculado con la exportación. El Pormac ya convalida esta semana 127 pesos. Toda la industria no puede acceder, o por lo menos no tiende a pagar este nivel de precio, pero ya mucha industria está convalidando 125 de techo. Esto directamente emparentado con lo que ocurre desde la demanda externa motorizada por China. Vamos a ampliar toda esta información en un ratito nada más. El mercado de Liniers consolidó definitivamente los 200 pesos en máximos corrientes para machos y hembras especiales de feedlot, pero la vaca, después de los anuncios del gobierno, se derrumbó. La triquinosis o triquinelosis, una enfermedad que afecta a las personas, una zoonosis. Hay casos endémicos, lamentablemente, en el país. Y en estas horas hemos recibido información desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a desarrollar. Cuesta encontrar novillo y vaca. Las lluvias de las últimas horas han determinado enormes dificultades para los operadores de la industria exportadora que no tuvieron más alternativa, más allá de lo que ocurrió en el mercado de Liniers con el precio de la vaca, que pagar algunos pesos más por esa vaca tipo Unión Europea feedloteada. Y le cuesta al operador de compra de los grandes frigoríficos conseguir novillo bien terminado, sobre todo aquel que esté por encima de los 500 kilos. ¿Cuál es la explicación a esto? Fundamentalmente el precio del maíz. Vamos a ampliar toda esta información en este encuentro de mercados del sector. Mejoras en las cotizaciones de las lanas en los mercados australianos, sobre todo en lo que son las lanas superfinas y ultrafinas. Sobre la carne ovina y sobre lanas estaremos ampliando en instantes. Los títulos en mercados del sector para empezar a desarrollarlos ahora. Fue una semana interesante desde el punto de vista comercial para el negocio de la reposición, con muchos remates otra vez. Un negocio que empieza a encontrar un punto de equilibrio y alguna distensión también cuando hablamos de lotes vinculados con la ternera. Allí sí empieza a jugar con mayor fortaleza el feedlot, que tiene muy poca ocupación en los corrales. Si hablamos de foto, quizá sea la foto más saludable de los últimos meses, pero esto no quiere decir que el feedlot todavía tenga rentabilidad positiva si
le ponemos a toda esa cuenta diferentes componentes, hasta el aspecto financiero si se quiere. Si eso entra a tallar en la cuenta final, está claro que el negocio sigue siendo muy cuesta arriba. ¿Qué es lo que está pasando con el negocio de la invernada? Lo cuenta en Mercados del Sector Julio Butet. El negocio de invernada en las últimas semanas no mostró grandes cambios. Estamos viendo una plaza sostenida con un promedio para el ternero de 180 a 200 kilos por los 218 pesos y un negocio que para la hembra en el fildo sobre todo está empezando a ser un poquito más rentable. Se consiguen lotes por los 190, 192 hasta 195 pesos y eso los que engordan a corral lo consideran un valor satisfactorio con el diferencial que hay con el gordo y entonces está habiendo un poquito más de demanda también por algunos lotes de machos que está dinamizando un poco más el negocio. A pesar del volumen, los precios se mantienen sostenidos y la particularidad de estas últimas semanas es que está valiendo la vaca. Cuando aparecen buenos lotes de vaca con garantía de preñez, aparecen manos interesantes que con plazo un poquito más extendido de los 30 y 60 días están superando los 100.000 pesos para un promedio que ya se consolidó para la vaca nueva con garantía de preñez por arriba de los 80.000 pesos. El resto de las categorías sigue un poquito relegados. Veremos si con el correr de las semanas mejora un poco la oferta en cuanto a calidad. Esos renglones también pueden acompañar y mejorar un poco. Vamos con las placas y tenemos en lo que son machos para los de hasta 160 kilos, promedio de 238. Bueno, como ven ustedes ahí todo está sin cambio, todo con signo igual. 238 hasta 160, de 160 a 180, 225, de 180 a 200, 218, de 200 a 230, 210, de 230 a 260, 200, de 260 a 300, 190 y de más de 300 kilos, 170. Las terneras hasta 150 kilos, 220 pesos, ahí hay un leve quebranto. La de 150 a 190, 210, de 190 a 210, 200, también con leves quebrantos, pero se mantiene en un promedio de 200 pesos, con lotes que han superado holgadamente ese valor, con plazo de 30 y 60 días. De 210 a 250, 195, de 250 a 290, 175, de más de 290 kilos, 165 sin cambios. Y los vientres con vaquillonas preñadas en promedio de 80.000, la vaca nueva preñada con garantía de preñez 85.000 pesos, las vacas usadas preñadas 65.000, usadas y medio uso, la vaca nueva con cría lo que pisa 45.000 y la vaca usada y medio uso con cría lo que pisa 40.000 pesos. En Mercados del Sector, el análisis del negocio de la invernada y ahora nos metemos en el análisis del sector porcino. Interesante lo que está pasando con el precio, segunda semana consecutiva de evolución. En un ratito vamos a poner la placa en pantalla, pero yo les cuento que ya se paga casi como máximo corriente por algunas industrias vinculadas a la exportación de la carne de cerdo, 125 pesos, kilo de carne por capón magro, y hasta 127. Este último precio no lo quiere convalidar toda la industria. Datos de marzo positivos, interesantes, si uno piensa en el aspecto de la producción en sí. Un crecimiento en faena, en cabezas, de 11.5% con respecto a marzo del año pasado. Y en materia de producción de carne, el crecimiento todavía es mucho más importante, 13,6%. Ahora sí, en pantalla, estos datos, los oficiales que busca el Ministerio de Agricultura semana a semana para tratar de entender dónde pasa el grueso de la comercialización. El capón sin tipificar con un promedio de 104,65, el tipificado 119,50. Se vendieron 80.200 cabezas. Chanchas 73,50 de promedio con 1.933 cabezas comercializadas. Y del sector porcinos volvemos al sector bovino. Liniers fue una semana donde la oferta quedó por debajo de lo que se había negociado durante todo el periodo anterior, poco más de 25.000 vacunos. Asistimos en los primeros días, con una inundación de vacas en los corrales, al derrumbe de precios de este producto. El 60% de lo concentrado en los corrales porteños fue vaca. Bueno, la planta frigorífica no está capacitada como para dejar en corrales prefaena por mucho tiempo esa vaca esperando turno para la faena. Y además, todo esto que se vino dando desde el punto de vista de resoluciones vinculadas a las exportaciones sacó de la cancha
algunas manos. El factor determinante pasó por la tranquilidad de esos operadores que buscan la vaca, que bajaron un 13% el precio del producto. Analiza esta cuestión y otras vinculadas a la actividad en el mercado porteño Julio Butet. Esta semana en el mercado de Liniers vimos cómo se derrumbó la vaca, sea de conserva inferior o buena, especial, por los anuncios del gobierno, que indican que desde ahora varios de los operadores de vaca en este mercado, como son mataristas y abastecedores, van a tener que hacer una serie de presentaciones que no venían haciendo y que los deja fuera del negocio, sobre todo en lo que tiene que ver con la programación de exportaciones para el resto del año. En ese sentido, el negocio es muy incierto y es una de las cuestiones que estos operadores no pueden cumplir. Por lo tanto, varios de estos que operaban en el mercado tuvieron que salir del negocio y eso generó quebrantos muy importantes para la vaca. Entre 20 y 30 pesos perdió en los últimos 10 días esta categoría, pero profundizados en martes y miércoles de esta semana. Y entonces la vaca perforó los 80 pesos, hubo algunos lotes de 75 de conserva inferior, cuando venían por lo menos en los 95 100 pesos derecho, una vaca de conserva muy flaca. Con el correr de la semana, esto se profundizó porque el miércoles los valores se fueron más para abajo todavía, pero el viernes hubo una leve mejora que terminó por dejar en 85 pesos el mínimo corriente para la conserva inferior y la vaca, los mejores lotes, en 125, 130 y hasta 135. El consumo, por otra parte, se consolidó en los 200 pesos, ya sea machos o hembras, livianos especiales de feedlot, incluso hasta algunos machos medianos, alcanzaron los 200 pesos y el viernes particularmente un lote de novillitos pesados también superó esa marca y alcanzó los 204. El novillo, contagiado por esta situación, también mejoró y en lo que es novillo liviano y mediano hubo máximos corrientes de 190, 192, algunos lotes en 197 y los pesados y de más de 520 kilos superaron holgadamente los 185 pesos. Y del mercado de Liniers pasamos ahora al microsanitario, sanidad animal, divulgación científica que compartimos semana a semana con Antonio Monteagudo. La triquinosis o triquinelosis, una enfermedad zoonótica, esto significa que afecta a las personas. Es endémica en nuestro país y en el mundo. Es una parasitosis y en las personas llega a través del consumo de carne cruda o mal cocida, carne de cerdo, embutidos en mal estado, chacinados, que son generalmente adquiridos al costado de la ruta, en zonas rurales, pero también en los centros urbanos, en las ciudades. Falta a veces de previsión, de precaución y cuestiones de índole sanitaria, de higiene, que no son atendidas. Nos llega ahora el dato desde Chivilcoy, concretamente desde el norte de la provincia de Buenos Aires. Allí el doctor Néstor Osacar, que es el coordinador de sanidad animal del Centro Buenos Aires Regional Norte del SENASA, da cuenta de casos que se habrían presentado en estas horas, precisamente. Con buen pronóstico han sido resueltos favorablemente, pero esto enciende las alarmas y llama a profundizar en la tarea educativa, docente y de divulgación, en la cual también estamos involucrados. Por eso, la recomendación es imprescindible prestar mucha atención, mucho cuidado a los alimentos que se consumen, al origen y la calidad sanitaria, la higiene de esos alimentos. No adquirir productos en lugares que no están habilitados convenientemente, con el etiquetado y, por supuesto, con todas las garantías. Hay tratamiento para la triquinosis y es exitoso. Pero lo más importante es la prevención. Y en eso trabaja el SENASA, las autoridades sanitarias correspondientes y los profesionales. Atención del productor al consumidor, mucho cuidado con esta enfermedad, con esta parasitosis endémica en nuestro país.
Antonio Monteagudo desarrollando toda la información científica, el espacio sanitario en mercados del sector. El mercado de la exportación, no hay oferta. A pesar de que la vaca en Liniers, con un 60% de ocupación, como comentábamos hace un ratito, cayó un 13% esta semana en el mercado porteño, la vaca en el negocio directo, tipo Unión Europea terminada a corral, no aparece en el volumen que el exportador necesita. Lo mismo pasa con el novillo. Y si trazamos un paralelo de Santa Fe capital al norte, donde hay mucha participación del novillo cuartino y del novillo cruza, tenemos que decir que ha desaparecido en escena ese novillo que pesa por arriba de los 500 kilos, porque el productor de ese novillo dejó de darle de comer maíz. Por lo tanto, aparece un animal de peor terminación y más liviano. Claro, cuando surgen los lotes muy calificados, aparece la puja que permitió ver hasta 325 de máximo. Esto lo vamos a ver ahora en pantalla con los precios que vamos a poner y compartir con ustedes, pero quiero comentarles las resoluciones. La 60, el mayor ruido que a mí me hace esta resolución, que involucra a los matarifes y que tiende, según el gobierno, a tratar de mitigar el impacto de la subfacturación, es el plan de trabajo a un año vista que tienen que presentar estos matarifes. Consignar volúmenes, consignar clientes y precio de lo que van a hacer de aquí a un año. En un contexto de pandemia, con un mercado muy volátil, parece una tarea muy difícil. El otro punto, muy vidrioso, la resolución conjunta 3, declaraciones juradas de venta al exterior de carne vacuna. Depende de cómo use esta herramienta el funcionario de turno. Veremos fluir las exportaciones como hasta ahora, o depende de si el funcionario se levantó de mal humor o si tiene alguna orden concreta para tratar de limitar los volúmenes, lo puede hacer con esas declaraciones juradas. Eso nos genera mucho ruido. Y el otro tema, muy importante, es el del cuarteo. Se termina el negocio con la media res para el consumo interno, lo hará a partir del 1 de enero del año que viene, los trozos no podrán superar los 32 kilos. En pantalla ahora datos del negocio de la exportación que compartimos con ustedes. Decíamos un techo para el mestizo de 4.50 a 4.80 de 325 pesos, con 21 días de plazos 324 y 322,15. El mestizo de 480 a 520, 324 y 322 con 21 y 15 días. De 520 a 570, 322, 320, 318 y con más de 570 kilos, 318 pesos. Cuartino de 450 a 480 kilos, 322, 320 y 318. De 480 a 520 kilos, 320 y 318, con 21 y 15 días respectivamente, y el cuartino de 520 a 570, 318 pesos kilo de carne en gancho. Cuartino con más de 570 kilos, 316 pesos. Cruza de 450 a 480, 316, 315, 314. Cruza de 480 a 520, 314 con 30 y 21 días, 312 con 15, de 520 a 570, 312, y arriba de los 570 kilos, 310 con 30 y 21 días, 308 pesos kilo de carne en gancho, con 15 días de plazo para el pago. Vaca, Unión Europea, terminada a corral, 285 el techo, 280 el piso, hablamos de kilo de carne en gancho. Y en mercados del sector, hablamos de ovinos, escuchamos y vemos nosotros todo el informe que tiene como de costumbre para desarrollar aquí en este espacio Javier Lauría. Esta semana, en los mercados de lanas australianos, se ofertaron 40.400 fardos, de los cuales se comercializó el 89%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 45.500 fardos. Por un lado, es un dato no menor, la recuperación que está mostrando China frente a los mercados textiles, y esto tiene mucho que ver con la suba que se vio por estos días en los mercados australianos. Esto de alguna forma se refleja en lo que son las lanas superfinas y ultrafinas, es decir, 18 micras y media hacia abajo, y si miramos de ahí hacia arriba, vemos que también hubo mejoras, pero un poco más leves, se fueron diluyendo a medida que sube el espesor de las lanas.
Por otra parte, también tener en cuenta que están participando un poco más activamente compradores europeos, principalmente italianos y alemanes, y también esto se está reflejando en lo que son las subastas en lo que es Nueva Zelanda. También están ahí participando activamente compradores chinos, europeos y de Australasia e India. A tener en cuenta todos estos detalles para analizar los números y el comportamiento por estos días de los mercados, que durante la primera jornada comercial de esta semana hubo mejoras y durante lo que fue la segunda fue cayendo un poco el mercado, pero lo que quedó fue positivo, valores positivos, porque también lo que ocurrió es que la paridad cambiaria no se movió respecto de lo que fue el dólar estadounidense y el dólar australiano, comparándolo con la semana anterior. Vamos a ver un poco entonces ahora los valores que tenemos como referencia en el sistema CIPIM de INTA en nuestro país para analizar un poco estos días. Por un lado, como ya veníamos diciendo, la lana de 17 micras, lana superfina con 60% de rinde del peine, tuvo una mejora y llegó por primera vez en esta zafra a los $8. Para ser más exacto, la preparto $8 con 2 centavos, la posparto 7,75. Lana de 20 micras, 55% de rinde del peine, una leve mejora, $4 con 19, la posparto $4 con 9 centavos. Pasamos a una lana de 24 micras y media, 60% de rinde del peine, $3 con 22 y 3 con 17. Vamos a una cruza patagónica, una lana de 27 micras, 55% de rinde del peine, $1 con 97. Nos vamos ahora a hablar de lanas no patagónicas, con una de 20 micras, lana merino, 60% de rinde, menos del 3% de materia vegetal, $4 con 62, del 3 al 5% de materia vegetal, $4 con 39, y del 5 al 7% de materia vegetal, $3 con 78. Pasamos a una lana de 22 micras, 60% de rinde al peine y menos del 3% de materia vegetal, $4 con 5 centavos. La de 3 al 5% de rinde de materia vegetal, $3 con 85, y del 5 al 7% de materia vegetal, $3 con 32. Pasamos y nos vamos a una lana Corriel de 27 micras, 60% de rinde, zona provincia de Buenos Aires, $2 con 4 centavos. Lana Corriel, zona litoral, 28 micras y media, 68% de rinde, $1 con 74. Y lana Romney, zona provincia de Buenos Aires, 32 micras, 60% de rinde, 99 centavos de dólar. En cuanto a la carne ovina en nuestro país, sin cambios por estos días, pero analicemos un poquito las referencias. En cuanto al adulto, de 190 a 205 pesos el kilo, el cordero liviano 315 a 330 pesos el kilo, el pesado de 275 a 300 pesos el kilo y el refugo, esto es por cabeza, esto es tanto para invernada como para faena, 2.150 a 2.500. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Por otra parte, vamos a ver entonces ahora referencias de carne en cuanto a lo que es región pampeana. El adulto de 155 a 170, el cordero liviano de 280 a 320, el pesado 200 a 260 y el refugo 100 a 120. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. En cuanto a lo que es conseguir en carnicerías, la carne hoy en día se consigue, la carne ovina en zona provincia de Buenos Aires principalmente, entre 550 y 650 pesos el kilo y algunos cortes un poco más exclusivos por encima de estos valores. En cuanto a mercados del sector, en cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Hasta la semana próxima. Y esto fue Mercados del Sector. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana.